poder vernos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Rosas. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre comenzamos con los titulares del día de hoy. En América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, envió al Congreso de su país un proyecto para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. En contexto, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina, habilitando un nuevo desembolso de $1.000 millones, aumentando aún más la deuda del país. Y en nuestro bloque 360, Estados Unidos lanzará este próximo 20 de abril el sistema para reembolsar más de 140.000 millones en aranceles ilegales. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Como le adelantaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, envió al Congreso de Brasil un proyecto para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. La iniciativa busca eliminar la fórmula 6x1, 6 días de trabajo por 1 de descanso, promoviendo un modelo de 5x2, especialmente en sectores como comercio y servicios. El gobierno espera que la medida sea aprobada en unos 3 meses antes de las elecciones. Por otra parte, el texto estipula que las jornadas diarias no excedan las 8 horas y prohíbe estrictamente cualquier reducción salarial. Además, la norma se aplicaría a todos los contratos existentes, así como a los nuevos bajo la ley laboral brasileña, incluyendo trabajadores domésticos y de tiempo parcial. Asimismo, el Congreso analiza una propuesta de enmienda a la Constitución que propone llevar las semanas a 36 horas de trabajo. En más información, el alza de combustibles en Ecuador ya se refleja en el precio de los alimentos, mientras transportistas piden dialogar con el gobierno para mitigar costos operativos. Según reportes, en mercados de Guayaquil, comerciantes reducen cantidades para no subir precios directamente. Por ejemplo, sacos de cebolla que costaban $15 ahora se venden en 45. Asimismo, las gasolinas Extra y Ecopaís subieron a $3,02 por galón, mientras que la Super Premium llegó a 4,57 y el diésel a $2,96. Este incremento ocurre tras la eliminación del subsidio al diésel en 2025, lo cual provocó protestas del movimiento indígena pese a las compensaciones temporales ofrecidas. Por su parte, gremios del transporte califican de insuficiente el apoyo estatal, señalando que no cubre el aumento en repuestos. También la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador advierten que el alza encarece la producción y distribución de alimentos. Por otro lado, el movimiento indígena atribuye la medida a exigencias del Fondo Monetario Internacional, aunque el Ejecutivo afirma que se debe a la situación geopolítica en Asia Occidental. Le cuento ahora que el Fondo Monetario Internacional estimó un aumento del 4% de la economía venezolana. El ente prevé que el Producto Interno Bruto venezolano crezca 4% en 2026, una afirmación que contrasta con la caída del 3% prevista 6 meses atrás. Y para el 2027 calcula una expansión de la economía venezolana hasta en un 6%, que de lograrse sería la más alta de América Latina, que en conjunto crecerá 2,7%. Esta afirmación de crecimiento sería la segunda más importante en el continente americano, solo superado por la de Paraguay, que se proyecta con un avance del 4,2% y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que se espera sea de 3,2%.
Le cuento ahora que el consumo privado en México mostró un avance moderado durante el primer trimestre de 2025, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El indicador oportuno de consumo privado estimó un avance del 0,2% en febrero con respecto a enero pasado, mientras que para marzo prevé un estancamiento. Asimismo, estima un aumento anual del 2,1% para ambos meses, cifra inferior a la proyección anterior de 3,3%. Este desempeño sigue a una caída mensual de 1,6% en el primer mes del 2026 y moderó su ritmo de crecimiento anual a 2,7%. Por su parte, el consumo privado registró un crecimiento de 1,5% anual en enero, mes en el que el consumo de bienes importados creció 8,7%, mientras que los bienes nacionales presentaron un descenso de 0,3%. Según BBVA México, el gasto privativo durante febrero fue afectado por episodios de violencia y bloqueos, particularmente de la región Bajío Occidente, aunque se anticipa una recuperación gradual para marzo tras normalizarse la actividad económica. Viajemos ahora a Guatemala, ya que el café y el vestuario lideraron las exportaciones de ese país en el primer bimestre de 2026, según datos del Banco Central. De acuerdo con el informe, el café aportó al país 322,7 millones de dólares, un crecimiento del 47%. Por su parte, el vestuario sumó 245,5 millones, es decir, 12,9% más que el año previo, recuperándose tras las caídas del 2025 causadas por los aranceles implementados por Estados Unidos. Asimismo, el top 5 lo completó el azúcar con 164 millones de dólares con una caída del 16%, el banano con un alza del 5,7% y las grasas y aceites comestibles con 136,5 millones, 50,9% más. Del mismo modo, les siguieron el cardamomo con 123 millones de dólares, las frutas con 106,8 millones, las manufacturas de plástico con 97,8 millones, así como también los productos farmacéuticos con un incremento de 71,8 millones y preparados de cereales con 68,3 millones. En total, las exportaciones bimestrales alcanzaron los 2.661,2 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 7,6% que sostiene la proyección del Producto Interno Bruto Nacional en un 4,1% para este año, compensando la debilidad en el consumo interno y la inversión pública. Le cuento ahora que Nicaragua alcanzó una inversión histórica en agua y saneamiento en 2025 tras ejecutar la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios un presupuesto global de más de 202 millones de dólares. Según informes oficiales, entre 2007 y 2026 los recursos destinados al sector se multiplicaron por 26,2 veces, superando la baja cobertura registrada en 2006. El presupuesto del último año aumentó un 17,3% respecto a 2024, permitiendo financiar obras estratégicas en todo el país. Entre los proyectos clave destacan los sistemas de alcantarillado en Bluefields, Ciudad Darío y Las Calabazas, plantas fotovoltaicas en San Isidro y Masaya y mejoras hidráulicas en Jinotepe, también Chinandega y Managua. También se concluyeron ampliaciones en Rivas y Altamira. Otras obras concluidas incluyen ampliaciones en Rivas y mejoras técnicas en Altamira. Asimismo, el informe menciona que al cierre del 2025 se registraron avances en proyectos de saneamiento en ciudades como León, Nueva Guinea y El Rama, consolidando el acceso al vital líquido y mejorando la calidad de vida de la población. Hacemos una pausa, pero al volver le platico sobre Argentina. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo, habilitado un nuevo desembolso de $1.000 millones, aumentando así más la deuda del país. Volvemos con los detalles.
Imágenes de Argentina, y es que tras semanas de negociaciones, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina, habilitando un nuevo desembolso de $1.000 millones. Para conocer detalles, acompáñame a ver el siguiente material. El organismo destacó que el aval se fundamenta en el fortalecimiento del impulso reformista, la aprobación del presupuesto 2026 y cambios en la política económica que permitieron al Banco Central acumular reservas por más de $5.500 millones en lo que va de año. El programa mantiene como pilares fundamentales el saldo de caja cero y un superávit primario proyectado del 1,4% del Producto Interno Bruto, apoyados en un riguroso control del gasto y reformas pendientes en los sistemas tributario y previsional. De corte neoliberal en el plano monetario, el Fondo Monetario Internacional exige mantener una política estricta para profundizar la desinflación, fijando como meta una acumulación de reservas de $8.000 millones para el año 2026. La directora gerente Kristalina Georgieva confirmó que analizará con el ministro de Economía, Luis Caputo, el reciente índice de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% tras 10 meses al alza. El gobierno, que busca consolidar señales ante acreedores internacionales mediante la emisión de deuda y venta de activos, enfrenta el desafío de sostener el ajuste en un contexto de caída en la actividad económica y una inflación que, según el propio organismo, superará las estimaciones previas. De hecho, el país llegó a este nuevo desembolso manteniendo su posición como el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Según datos oficiales del organismo, la deuda del país asciende actualmente a unos $57.250 millones. Esta cifra representa el 34,5% del total de los créditos pendientes de cobro por parte del Fondo Monetario a nivel global. En el último año, el endeudamiento registró un crecimiento del 36,1% en moneda estadounidense tras el programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 bajo la gestión de Javier Milei. Aunque Argentina cumplió con metas de ahorro fiscal, el país enfrenta dificultades para acumular reservas, lo que ha derivado en la necesidad de nuevas dispensas técnicas, con vencimientos de capital e intereses que suman $3.605 millones. Para el resto del 2026, el nuevo giro de los $1.000 millones resulta crítico para la estrategia financiera del gobierno. De hecho, el debate económico en Argentina se tensa entre el discurso oficial de presunta recuperación y una realidad marcada por cierres industriales, despidos y dudas financieras que alarman a los habitantes del país. Una de las políticas que hasta el momento, pues causa esta polémica. Vamos a ver detalles. La crisis económica en Argentina se agudiza bajo la gestión del ministro Luis Caputo, cuya dirección ha profundizado la brecha entre el discurso oficial y una realidad de desmantelamiento industrial impulsada desde una agenda neoliberal. Mientras el ministro intenta culpar a la política por falta de reactivación, su modelo económico ha provocado que el sector productivo atraviese una ola de cierres y despidos, como es el caso de la fábrica Topper, que despidió a 150 trabajadores. Asimismo, Lácteos Verónica y la Suipachense, que enfrentan parálisis o cierres, mientras que firmas como Peabody, Moura, Baco y John Fuss han recortado personal, iniciado concursos de acreedores o sustituido su producción local por importaciones. Incluso marcas líderes como Patty, Cocotte y la proveedora de cueros de Nike y Adidas atraviesan procesos preventivos de crisis. El fracaso de la gestión de Caputo se refleja además en indicadores críticos, como una recaudación que cayó al 7,5%, poniendo en duda su superávit fiscal, y una base monetaria que se contrajo en un 8,8%, sin frenar la inflación, que repuntó al 2,9% en febrero, así alimentando una incertidumbre financiera que vuelve inviable el modelo actual bajo su mando. Recientemente se dio un salto tarifario en el noreste argentino y se enmarca en el plan de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, que exige reducir subsidios para alcanzar el superávit primario. En marzo, mientras la inflación nacional fue del 3,7%, los servicios básicos en el noreste argentino aumentaron un 14,1%, hasta 7 veces más que en otras regiones. Esta disparidad responde a la decisión del gobierno de sanear las deudas con la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico y reducir
reducir drásticamente los topes de consumo eléctrico subsidiado, que pasaron de 550 kilovatios por hora a apenas 150 mensuales. Al ser una zona electrodependiente y con altos niveles de pobreza, el impacto es crítico. Los hogares deben destinar casi la totalidad de sus ingresos a servicios y alimentos, rubro que también creció un 4,7% debido al aumento en los costos logísticos de combustibles. La medida del gobierno de Milei busca eliminar el auxilio del Tesoro Nacional, consolidando un esquema de tarifas plenas que profundiza la pérdida de beneficios. Hacemos una segunda pausa. Al volver en nuestro bloque 360 hablaremos de Estados Unidos. Lanzará el próximo 20 de abril el sistema para reembolsar esos más de 140,000 millones de aranceles que fueron cobrados de manera ilegal, ya dicho, por la propia Corte Suprema de Estados Unidos. Volvemos con detalles. Como le adelantaba antes del corte, Estados Unidos lanzará el 20 de abril el sistema para reembolsar más de 140,000 millones en aranceles ilegales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha confirmado el lanzamiento el próximo 20 de abril de la primera fase de la herramienta que permitirá procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y cuyo monto ascendería a unos 166,000 millones de dólares, es decir, 140,841 millones de euros. La nueva herramienta está diseñada para consolidar los reembolsos de aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, incluidos los intereses, en lugar de procesarlos de manera individual. Le platico ahora que la Comisión Europea plantea un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público para paliar la crisis energética en medio de la guerra en Asia Occidental. El bloque de los 27 está ultimando un paquete de medidas urgentes para enfrentar la crisis energética derivada del ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y del cierre parcial del estrecho de Hormuz, por donde hasta hace poco transitaba más del 20% del petróleo y el gas licuado para el comercio mundial. Entre las propuestas más destacadas del borrador se encuentra la recomendación a los Estados miembros de imponer al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas donde sea factible. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir de forma inmediata los desplazamientos diarios y con ello el consumo de combustibles fósiles, aliviando la presión sobre los mercados energéticos y los costes operativos de los ciudadanos. Bruselas plantea incentivar el uso del transporte público mediante la reducción drástica de sus tarifas, llegando incluso a proponer la gratuidad para ciertos colectivos vulnerables. Este plan estratégico también contempla el cierre puntual de edificios públicos y la implementación de ayudas directas para proteger a los hogares frente al encarecimiento de la luz y del gas. Por otro lado, Sudáfrica, una de las mayores economías del continente africano, busca ampliar su capacidad de refinación de petróleo para así garantizar un suministro suficiente y mitigar los efectos de la guerra en Asia Occidental. Aquí los detalles. Ante el panorama energético actual, el país africano ha tomado medidas para evitar daños a su estabilidad, dado que la nación importa el 90% de su petróleo crudo de Nigeria y Angola y más del 60% de los productos petrolíferos refinados de Arabia Saudita. Y debido a las interrupciones del tránsito por el estrecho de Hormuz, la escasez se propagó. Dependemos de las importaciones. La diversificación nos ayudó porque no dependemos al 100% de las importaciones provenientes del Golfo y de Estados Unidos. Aunque las autoridades afirmaron que el país posee reservas de hidrocarburos suficientes, el deterioro de las refinerías nacionales les ha obligado a aumentar su capacidad de refinación para garantizar un suministro suficiente. Ante esto, en el país se espera que la refinería Astron en Ciudad del Cabo, que produce hasta 100,000 barriles de productos refinados al día, proporcione cierto alivio una vez que complete su mantenimiento y modernizaciones programadas.
Compensará algunas de las presiones que estamos recibiendo. Astron también ha estado mitigando mediante importaciones. Así que, en cuanto entre en funcionamiento en abril, eso cesará por su parte y comenzarán a refinar lo que obtienen. Eso realmente reducirá el porcentaje de importaciones que nuestro país está importando actualmente. Aunado a esto, se puso en tema de discusión la reapertura de la refinación Sapref, que fue cerrada en 2022 después de sufrir graves daños por las severas inundaciones en la provincia de KwaZulu-Natal. Con esto, el gobierno sudafricano avanza para gestionar su seguridad de combustible, aunque sus acciones no los define de las crisis petroleras mundiales y las tensiones geopolíticas que siguen en aumento conforme continúa el conflicto en Asia Occidental. Por otro lado, Japón promete un fondo financiero de $10.000 millones para el sudeste asiático con el fin de hacer frente a la escasez de petróleo. El fondo, llamado Alianza Asiática para la Resiliencia en Energía y Recursos y conocido como Power Asia, tiene como principal objetivo expandir el sistema de reservas de petróleo en Asia, diversificar la energía y promover el ahorro energético y el avance industrial. Así lo explicó la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en una videoconferencia con diversos líderes de países en el sudeste asiático. Destacó que el fondo otorgará los préstamos necesarios para asegurar el petróleo crudo y los productos derivados del petróleo, así como para mantener la cadena de suministro. Resaltó que el fondo equivale a las importaciones de petróleo de un año para los países miembros del Power Asia y unos 1.200 millones de barriles. Y agregó que la ayuda no solo pretende proporcionar petróleo, sino también promover la ayuda en conjunto entre las naciones asiáticas. Le cuento ahora que en su visita oficial a China, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su reunión con el presidente chino Xi Jinping refuerzan los lazos y la cooperación entre las dos naciones, en un panorama internacional marcado por el cambio y el caos. Escuchemos algunas declaraciones. Estimado señor presidente, esta reunión demuestra la importancia que usted otorga a la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre Rusia y China para la nueva era. Rusia y China gozan de un sólido impulso de crecimiento en su cooperación en materia de comercio, economía, inversión, intercambios culturales y relaciones interpersonales. Usted y el presidente Putin han trazado el plan para la futura cooperación entre nuestros dos países. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $90.82 y esto representa una caída de 46 centavos de dólar. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $94.84 con una baja de 19 centavos de dólar. Finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $106.59, una caída de $3.30. Llegamos de esta manera al final de esta emisión de Impacto Económico. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerden que para comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también seguirnos y comunicarnos a través de nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.